Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos de tus ciudades? Pues esta mañana nos encontramos con el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. Comisionado, como siempre, muchas gracias. Humberto, bienvenido, y a todo tu auditorio un saludo aquí a Capital 21. Vale, muchas gracias a usted. Un tema muy importante. Bueno, aquí en nuestro país sabemos que hay dos sitios que son, como quien dice, los que mandan, lo que es Google y Facebook, los que más usuarios tienen. Pero de estos dos hay uno que es el rey, es Google. Pero dicen que también por ahí hay algunos peligros en el uso de este navegador. Cuéntenos un poco más por qué. Sí, como tú bien lo señalas, los dos sitios más importantes son Facebook y Google. Google trae aproximadamente en México 37 millones de usuarios. Altísimo. Pues casi la tercera parte de la población, para empezar. Y Facebook 32 millones, ahí le sigue el camino, ¿no? Por ahí se andan más o menos. A nivel mundial, Google Chrome, que es uno de los apartados de los buscadores, trae más de 1,000 millones de usuarios. Es un tema que impacta a toda la sociedad. Y bueno, algunos temas de Google que por los que tenemos que tener cuidado es que cuando vemos, por ejemplo, el tema YouTube, que pertenece a Google, los videos, pues digamos, todos los clics que vamos dando a un video que nos gusta, se van, guardando. Los buscadores que hagamos a través de Google Chrome, se va registrando todo lo que hacemos. ¿Qué revisamos en el internet? ¿Qué vemos? Y vamos dándole clics, ¿no? A veces me gusta, no me gusta, y vamos creando perfiles. Google va, digamos, almacenando toda esa información y va señalando, pues a esta persona le gusta ir al cine, a esta persona le gusta comprar productos o medicamentos, a esta persona le gusta o tiene estas enfermedades. Entonces empieza a recopilar y almacenar y va creando tu perfil. Tú, para crear la cuenta, pues te piden el nombre, la fecha de nacimiento, y bueno, te identifica tu idioma. Entonces van creando, digamos, todo tu perfil, y derivado a lo que tú te vas metiendo, incluso a correos que tú mandas y todo eso, a información que tú, de cosas que te gustan, pues te empiezan a mandar información referente a tus gustos. Este es el negocio, digamos, de Google, ¿no? Empieza a mandarte con las empresas la información. Pues yo sé que esta persona tiene problemas de diabetes, entonces le empiezo a mandar medicamentos con relación a la diabetes. O que le gusta ir al cine, entonces información correlativa. Entonces va concentrando toda esa información, pero precisamente por eso tenemos que tener cuidado con la información. Podemos crear perfiles con mayor seguridad, son grandes buscadores, es una herramienta que nos ayuda a localizar la información, pero también hay un apartado de privacidad, donde señalamos si queremos poner las cookies, que son las que nos van dando ese seguimiento de todas las actividades que hacemos, de qué videos vemos. Entonces podemos decir que no queremos cookies, ¿no? O sea, si hay manera de que Google, por así decirlo, recopile nuestros datos, o de que no lo haga, o en todo caso que lo autoricemos, o le digamos, sabes que mejor no. Sí, Google es una de las partes positivas, que te pide tu consentimiento para que esa información la pueda trasladar hacia otras partes. Entonces nosotros pues simplemente pues no lo autorizamos, ¿no? Entonces no poner las cookies y empezar a restringir todas esas actividades. Lo que pasa es que cuando nosotros damos de alta la cuenta, pues simplemente le ponemos, aceptamos las condiciones. Y yo creo que nos tenemos que meter al apartado de la cuenta y empezar a restringir, a manera de que no se empiecen a crear esta información que es completamente personal. Porque nos piden el tema del teléfono, nos piden el tema del correo electrónico, nuestro propio nombre, incluso nuestra fotografía, pues puede ser transmitida hacia otros sitios. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que resguardar la información, y la recomendación de todo esto es meternos a ese apartado y ver, digamos, todo como términos y condiciones para poder restringir toda esta información que no sea mal utilizada. O sea, entender que finalmente la privacidad es importante y que está en nuestras manos el autorizarlo, o decirle en este caso a Google, ¿sabes qué? Mejor no. Comisionado, como siempre, muchísimas gracias. Humberto, gracias. Mientras tanto, compañeros del estudio, regresamos con ustedes porque aquí tenemos mucho más en